changer, history maker, world changer, history maker. Mm, Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo martes, pero hoy es miércoles a Sin Trincheras. Antes de nada, recordad que podéis escribir en tu chat en directo dejándole preguntas a nuestros participantes, así como vuestra opinión. Darle a me gusta y suscribiros al canal, es algo muy, pero muy importante. Hoy, miércoles 23 de noviembre, hablaremos sobre lo que está ocurriendo en Brasil. El domingo 30 de octubre se realizó la segunda vuelta de las elecciones para elegir el vicepresidente, el presidente y el Congreso Nacional de Brasil, ganando la presidencia Lula en estas últimas elecciones por la mínima. Pero parece que Bolsonaro no ha dado la batalla por perdida. Ya desde julio estuvo comentando y sembrando dudas sobre el sistema electoral y este mismo martes ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior Electoral para invalidar los votos de las urnas electrónicas más antiguas. Tampoco así los seguidores de Bolsonaro han dejado la batalla por perdida, ya que se manifestaban a pocas horas de la proclamación de Lula como ganador en los cuarteles militares pidiendo un levantamiento contra el nuevo presidente. Hablaremos hoy sobre el resultado electoral y las motivaciones de los brasileños, ya sean influidos por la religión, por dónde viven, entre otras muchas cosas. También hablaremos de la policía militar que estuvo parando autobuses durante la jornada electoral en Brasil para intentar que los pasajeros no votaran a Lula, y la impugnación, también hablaremos de la impugnación que ha realizado Bolsonaro este mismo martes. Sobre esto y mucho más hablaremos hoy, pero aquí lo importante es, ¿tú qué piensas? Te leo en comentarios. Empezamos. Para hablar sobre Brasil, hoy contamos con Bruna Cavalcanti, profesora a tiempo parcial de la Universidad de las Américas en Puebla, México. Buenas noches, Bruna. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Buenas noches para ti, Eugenio, y buenas tardes, ¿no? Estoy hablando desde México y en Brasil también ya son buenas tardes, casi noche en Brasil. En Brasil serían las 6, entonces sí, también en Brasil serían buenas noches, ¿no? Un gusto estar aquí contigo. Un placer que estés con nosotros. Me gustaría preguntarte, ¿qué está pasando en Brasil? Pues muchas cosas, ¿no? Es muy importante entender que lo que está pasando en Brasil, yo siempre comento con mis alumnos, ¿no? Y es muy importante también comentar contigo, con la gente que nos escucha. No es algo que está pasando en Brasil apenas, es algo que está pasando en España, es algo que acabamos de ver, pasó en Italia, passou em França, está passando em Estados Unidos, passa em México. Vivemos um problema de polarização muito grave, não? De eles contra nós outros. Aqui em México, fifis contra chairos. Em Brasil, lulistas versus bolsonaristas, não? Vivemos um problema de polarização, de extremos muito grandes, não? Vimos isso em França com as eleições la extrema derecha en Francia con Le Pen. Vimos eso ahora en Italia, ¿no? Que nadie esperaba la extrema derecha regresando en Italia. Europa vive no apenas con la invasión de Rusia a Ucrania, pero mismo antes de la invasión hay un clima de polarización muy grave. Y aquí en México vivimos eso con el partido do atual presidente Andrés Manuel López Obrador. E mais que nada, vivimos isso em Estados Unidos muito forte. Há uma tensão e há uma espera muito grande. Nós outros vivimos isso aqui e o mundo vai viver em 2 anos a saber o que vai passar nos Estados Unidos outra vez. E incluso quizás um regresso
do ex-presidente Donald Trump outra vez. Hay que ver qué va a pasar. En Brasil no es diferente eso, pero lo que está pasando en Brasil não é algo de agora, vale? É muito importante regressar. Nós outros brasileiros sabemos que esse clima de divisão não é algo que passa de agora, é algo que está sendo construído mínimo desde, poderíamos pensar em las protestas de 2013, quem me escuta sabe lo que estou falando, não? Esta divisão, esta polarização muito grande, marcada por uma crise econômica e uma crise social muito forte, muito potente, Eugênio. Então, é muito importante entender essa divisão, esse clima muito forte. O presidente eleito Lula tem um desafio muito forte, como teve o presidente eleito Joe Biden, que não cumpriu, não, quando foi eleito o presidente dos Estados Unidos, Biden, há 2 anos, ele tinha essa função de unir o país, porque quando um presidente, sobretudo com um resultado tão estreito, ganha uma eleição, a divisão não se termina, é decir, o bolsonarismo, e estamos vendo, não se termina quando na eleição se ganha em las urnas, se ganha de forma legítima, não? Aunque esteja sendo contestada. É decir, o país está dividido e seguirá dividido. Lo que o presidente eleito, ser de um lado ou ser de outro, tem que fazer é unir o país. Foi isso que o presidente eleito Lula, em seu primeiro discurso, prometeu. Unir o país. Lo que está passando em Brasil é um clima de divisão muito grande, marcado por um país cuja economia e, sobretudo, cuja sociedade está muito dividida. E mais que isso, Eugênio, Brasil passou, desde há muito pouco tempo, eu vivi na Espanha, estudei, hice meu doutorado na Espanha, e era muito curioso, eu cheguei na Espanha em 2012, e em 2012, Brasil era a 6ª maior economia do mundo. E em tão pouco tempo, passamos de ser a 6ª maior economia do mundo a ser um país cuja economia está muito mal. E mais que isso, Brasil é um país, ao dia de hoje, que há muita gente literalmente passando hambre, ¿vale? Hay una desestabilidad económica y social muy fuerte. Entonces, Si te parece, somos un Bruna, país, volvemos a ser un segui- país con hambre. Sí, de acuerdo. Si te parece, seguimos adelante durante el debate, ¿vale? Para darle voz claro. a Pero es resto eso que de... está pasando. De acuerdo. Seguimos con Daniel Montero. Buenas noches, Daniel, consultor político. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, un placer por la invitación. Y bueno, sí, un poco en onda de lo que acaba de decir Bruna, creo que la gran realidad que podemos describir hoy de Brasil es un país casi a la mitad, completamente a la mitad, ¿no? Como bien lo decía Bruna y como lo demostraron los resultados electorales, en el que apenas 1,8% dividió el resultado final, y si lo vemos en la composición del Congreso, también vemos un Congreso disperso, con fuerzas muy divididas, lo vemos en las gobernaciones también, y se ve claramente a nivel territorial, ¿no? El norte con una visión un poco más de izquierda y el sur con una visión un poco más hacia la derecha, pero en general una sociedad muy dividida y polarizada, sobre todo por este proceso electoral. Y en algo que coincido con Bruna es que esto viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Tuve la oportunidad de hacer un estudio en 2018 sobre cómo el mundo digital, la campaña digital de Bolsonaro y en ese momento del candidato Haddad, cómo demostraban la fuerza de polarización que se estaba dando en ese país y cómo eso se mantiene hoy 4 años después y fue muy fuerte también en la campaña. Y como bien decía Bruna, también esto está pasando a nivel mundial, ¿no? Cada día las sociedades están más polarizadas y el tema digital tiene mucha importancia y mucha relevancia en esta situación, ¿no? Entonces hoy lo que tenemos es un país dividido y es importante entender eso que está pasando en Brasil porque alguna vez Henry Kissinger dijo que hacia donde se incline Brasil se iba a inclinar el resto de América Latina. Entonces creo que es importante entender qué está sucediendo allí para poder entender un poco el panorama latinoamericano en el que durante las últimas elecciones ha habido un viraje. Yo lo llamo más que a la izquierda hacia el cambio, ¿no? Hacia el cambio
de lo que fue una ola azul hace unos pocos procesos electorales, pues hoy se está volviendo una ola rosa, en algunos casos un poco más roja, pero al fin y al cabo lo que está viendo es un cambio o un giro de políticas económicas, y esto se encuentra con unas economías que no van a crecer como se estaba proyectando por todo este proceso de la guerra de Ucrania y por la recién pandemia que acaba de pasar. Entonces vamos a tener unos gobiernos con unas visiones un poco de políticas sociales más fuertes, de presencia del Estado más fuerte, pero no con la misma capacidad económica que tuvieron en su momento en la primera ola, y eso va a traer, digamos, unas discordias sociales porque quizás las expectativas van a ser muy altas y va a ser poco lo que se pueda cumplir o va a ser mucho más moderado, ¿no? Y esto es lo que ahora tiene que enfrentar Lula como presidente de un país con una división social tan fuerte. Y ya lo decía en su primer discurso, tratar de llamar un poco a la unidad. En estos días también lanzó un poco lo que va a ser su gabinete económico, que mostraba un poco de moderación. Incluso había presente personas que fueron parte del equipo, de la asesoría de Fernando Enrique Cardoso, quien inició las reformas, digamos, un poco liberales, por darle un término, o más abiertas de la economía. Entonces eso tranquiliza un poco a los economistas y a quienes están a la expectativa de cómo será el nuevo gobierno de Lula, ¿no? Creo que allí está el reto, ¿no? De cómo Lula encuentra un país dividido y cómo va a tener que ser muy moderado para entender a toda esta sociedad que hoy está enfrentando, y una economía que no la tiene tan fácil como la tuvo quizás en su primer gobierno, donde las materias primas pues tenían un precio alto y podía hacer muchas de las cosas que quisiera lograr, ¿no? Entonces creo que ese es el escenario ante el cual se enfrenta Brasil y que tiene repercusión en toda América Latina. De acuerdo. Muchas gracias, Daniel. Seguimos hablando sobre lo que planteas. Y por último, pero no por ello menos importante, contamos con Felipe León, director nacional del Movimiento Cívico Libres Ecuador, activista pro vida y defensor de la verdadera libertad. Perdón. Buenas noches, Felipe. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchísimas gracias, Eugenio, y un gusto poder saludarles a todos los que nos están viendo ahora. Y bueno, cogiendo un poco las palabras de Daniela, de Bruna, perdón, y Daniel, a ver, quiero empezar por este término que tanto está de moda ahora de extrema, que usó Bruna, y lo cual respetaría en el caso de que también hablemos de la extrema izquierda, en el caso de Lula. Estoy de acuerdo en que hay una polarización, que no solo está sucediendo en la región latinoamericana, sino que también está ocurriendo en Europa y está ocurriendo en gran parte de Occidente. Lo que sí, bajo ninguna circunstancia se puede poner en la misma bolsa a Bolsonaro que a Macri, Piñera, a Lasso y toda la internacional democracia, que considero yo es esa ola azul de la que hablaba Daniel, que ha hecho muchísimo daño a Latinoamérica, ha hecho muchísimo daño a esta región y ha hecho muchísimo daño a la verdadera derecha. Cuando yo me refiero a defender la verdadera libertad, justamente hablamos de no estar a favor de estos gobiernos que la izquierda les ha denominado neoliberales, en el cual yo no lo voy a poner jamás al gobierno de Bolsonaro, o tampoco a personajes como Kast en Chile o Trump en los Estados Unidos. Lo que sí vemos es una facilidad que ha tenido el socialismo del siglo XXI, o hoy por hoy el Grupo de Puebla, que para mí personalmente no son más que un grupo de criminales, un grupo de narcotraficantes y narcopolíticos, que lo que han hecho es aliarse con los liberales de izquierdas, con el progresismo, y que comienzan a vender ideas de unidad, que comienzan a vender ideas de la ideología de género, de feminismo, de temas muy sensibles hoy en ciertos grupos jóvenes, sumado a alianzas muy fuertes con los medios de comunicación que les ayudan y les promueven y atacan en cambio a las áreas más conservadoras o patrióticas de todos los países que hemos conversado. Desde ese punto de vista, Brasil es una réplica de lo que ya vimos en Chile, es una réplica de lo que hemos visto en Colombia, donde llega Petro, un aliado de las FARC, un tipo que viene de los vínculos del terrorismo y el narcotráfico colombiano, pero resulta ser una persona que ahora va a hablar de unidad, de gestión de unidad de la sociedad. Tenemos por otro lado a Boric, que en cambio replica mucho de lo que se hizo en la economía boliviana, donde Bolivia, por supuesto, tiene una tiranía de izquierdas y económicamente dijeron, ok, si mantenemos la economía tranquila, entonces nuestros empresarios van a estar tranquilos. Todo esto ha resultado en tener una fórmula que hoy parece mágica, que cada vez la va aplicando de mejor manera el Grupo de Puebla, ex socialismo del siglo XXI, ex comunistas,
para decir que ellos son el resultado de la unidad, que avanzan hacia la unidad. No nos olvidemos que Lula hoy por hoy dice que está a favor de los derechos de los LGBTI, pero él es una persona que abiertamente ha estado a favor de Ernesto Che Guevara, una persona que hacía campos de concentración para los homosexuales. Entonces, lamentablemente estamos ante una narrativa nefasta, una narrativa que está apoderándose de nuestra región, lamentablemente, y que se suma a que tiene un gran aliado, que es la democracia internacional y todos estos grupos neoliberales o derechitas cobardes, como le decimos nosotros, que son gobiernos como los de Lazo, como los de Macri y como los de Piñera. Estoy seguro que vamos a profundizar un poco más en estos temas y también vamos a topar datos, pero con esto quisiera arrancar yo. Perfecto, muchas gracias, Felipe. Voy a abrir el debate a los cuatro. Felipe, sí, por eso me hubiera gustado a mí que empezaras tú, porque sabía yo que ibas a poner el tablero calentito. Por eso yo quería que tú empezaras. Si os parece, voy a poner sobre la mesa, bueno, diferentes temas, ¿no? Me gustaría que empezáramos con el tema del proceso electoral, ¿no? ¿Cuál creéis, no? Seguiremos avanzando sobre los temas que vayáis tocando, ¿vale? No es nada cerrado, pero ¿cuál ha sido la motivación, no? ¿Qué motivaciones han perseguido los diferentes ciudadanos brasileños, no? Había planteado al principio, Daniel, el eje norte-sur, ¿no? Como un norte más progresista, más asociado a la izquierda y un sur más conservador, más a la derecha. ¿Hay algún otro eje vertebrador, tal como la religión, la mujer o la clase social? ¿O esto no se ha visto tan claro en el electorado brasileño? Voy a empezar por Bruna. Adelante, Bruna. No, claro, claro que sí. Hay una cuestión, solo una cosa, Eugenio, que yo quiero dejar claro. Fue lo que yo dije. Yo soy politóloga, entonces yo trabajo con datos, ¿vale? Pero hay una cuestión que quiero dejar muy clara. Creo que vivimos y en eso vamos a estar de acuerdo, ¿no? Hay opiniones, pero y hay que respetar todas las opiniones, pero vivimos hoy bajo Estado de Derecho, ¿no? Entonces hay que respetar lo que dice el Estado de Derecho, y cuando hablamos de feminismo, cuando hablamos de derechos LGBTs y cuando hablamos de todo eso, estamos hablando de derechos, ¿vale? Entonces creo que aquí hay que respetar esos derechos, que son derechos que tardamos mucho para conseguir. Dicho eso, creo que eso todos estamos de acuerdo, ¿no? Volviendo a lo que tú planteaste, No ¿vale? estamos todos de acuerdo, pero te dejo continuar. Volviendo a lo que tú planteaste, tu pregunta, hay una cuestión que creo que es muy importante cuando tú decías de el tema religioso. Fue un tema que en Brasil fue muy discutido, ¿vale? Fue un tema que pautó mucho la elección, ¿vale? ¿Por qué? Porque primero Brasil es un país muy religioso. Primeiro, o Brasil é o país mais católico de América Latina, não? Católico em termos absolutos. Brasil e México dividem esse posto, não? E Brasil, además de ser um país muito católico, é um país extremadamente, quando eu pongo extremadamente, Felipe, não me tome a mal a palavra, pongo em termos de proporcionalidade, ¿vale? Brasil é um país com um número muito grande de evangelistas, ¿vale? Brasil, ao dia de hoje, tem um número de evangélicos muito grande. Então, obviamente, a religião foi uma das bases muito fortes discutidas nessa eleição, ¿vale? Há uma outra coisa também muito importante, que foi o tema da pandemia. E aí, sobre a região, creio que Daniel quizás vai estar de acordo comigo ou não, pero hay una cuestión que a mí, a nosotros que estudiamos política, me llama mucho la atención y creo que daría un muy buen estudio. Fíjense qué interesante vosotros. El tema de la pandemia. El tema de la pandemia pasó factura al ex-presidente Donald Trump, passou factura agora ao presidente Bolsonaro, pero de momento não vai passando factura ao atual presidente em México, Andrés Manuel López Obrador, porque foram os 3 presidentes cujas eleições foram consideradas os 3 presidentes mais desastrosos em la condução da pandemia.
¿Por qué desastrosos? Por las polémicas y las declaraciones aquí en América Latina, ¿no? Y obviamente Trump en Estados Unidos. Por ejemplo, AMLO, las declaraciones de la pandemia, Bolsonaro que decía que era solo una gripecita, Trump con las declaraciones, enfim, hubo una serie de conducciones muy mal direccionadas. E a los dois presidentes, tanto Bolsonaro como Trump, le passou a factura o tema da pandemia. Há um consenso em Brasil de que se não fora a condução desastrosa de Bolsonaro, quizás o resultado hubiera sido muito diferente. E, sobretudo, uma coisa, um tema muito, Eugênio, muito direcionado foi esse. Sobretudo, a forma muito nada empática como ele tratou o tema com as vítimas e os familiares das vítimas, ¿vale? O tema das mulheres também, a forma como Bolsonaro direcionou, não apenas o tema do feminismo, pero a forma como ele tratava as mulheres, não? Como ele discutia com algumas periodistas mulheres, algumas diputadas, congressistas mulheres. Mesmo quando ele era congressista, a forma como ele se direcionava às mulheres era uma forma muito questionada, incluso durante alguns debates em los meios de comunicação, ele chegou a se dirigir a algumas mulheres e algumas periodistas de uma muito mala maneira. E isso, obviamente, ele passou factura muitas vezes, ¿vale? Então, isso também foram algumas questões muito interessantes nesse momento. E só para complementar, e já dar voz tanto a Daniel como a Felipe, há uma questão aqui muito importante que Daniel falou no último bloco, que era sobre a questão da economia, não? Lula vai encontrar um governo muito diferente em dois aspectos. Primeiro, a questão econômica. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso deixou um governo, não, muito diferente de lo que o presidente eleito Lula vai encontrar agora. Então, obviamente, é um desafio. O cenário internacional também agora é um cenário internacional muito diferente. Agora, Lula também vai ter um apoio também muito forte, não, em um cenário internacional favorável a ele nesse sentido, sobretudo a questão de los BRICS, o apoio de China e de outros também da Europa, de outros países que já são aliados do presidente Lula. Incluso quando Lula foi anunciado o presidente eleito, já haviam diversos países querendo regressar convênios e acordos com o presidente eleito, não, pero vai ser um desafio muito importante. E o Congresso, ¿vale? Lula tiene un Congreso bastante desfavorable, ¿vale? ¿Por qué? Porque o partido do ex-presidente Bolsonaro sigue sendo presidente, pero ahora ex-presidente, a partir do ano em que entra, ¿vale? Ganhou a maioria de los cargos. Então, ele vai ter uma oposição aí muito interessante. Pero, obviamente, não é nenhum novato. Ojo, algo muito interessante. É a primeira vez na história do Brasil, Eugênio, que um presidente logra regressar para um terceiro mandato. Isso é inédito, ¿vale? En nossa recém-democracia. Então, isso também é algo bem interessante. De acuerdo. Si parece, le doy la palabra a Felipe, ¿vale? Antes de a Daniel, adelante, Felipe. ¿Qué crees, no? La motivación de cada uno de los votantes brasileños y lo que plantea, ¿no? Entre otras cosas, lo que plantea Bruna del tema de la pandemia de Bolsonaro. Aquí hay dos temas. Estoy de acuerdo que los países de la región son países muy conservadores, son países católicos, son países evangélicos. En el Ecuador, por poner un ejemplo, el 89% de los ecuatorianos se consideran cristianos y está muy cerca de lo que pasa en Brasil. En Brasil está por el 90 y pico por ciento, si es que no, Bruno, me puedes corregir, que se considera cristiano. Entonces, desde ese punto de vista, ¿no? Cuando topamos estos temas que yo topaba hace un rato de la ideología de género, sobre los movimientos LGBTIs, si es que los candidatos de izquierda fueran sinceros y dirían su posición no solo en los medios que les ayudan y les aupan, sino que fueran al territorio a decirles la verdad, estoy seguro que perderían una gran cantidad de votos. Pero saben muy bien dónde tienen que ir a decir que están a favor de los LGBTIs y dónde tienen que ir a decir que son conservadores. Y eso, uno de los genios del movimiento Grupo de Puebla era Rafael Correa, quien se inventó la izquierda conservadora, que así ganó en el Ecuador. Él era un economista de izquierdas,
en el sentido de que hablaba siempre de justicia social, pero era un tipo ultraconservador, inclusive tuvo bloqueado los temas de aborto en la Asamblea Ecuatoriana durante muchísimos años y no se permitió que se pase. Entonces, lo mismo siguen haciendo continuamente. El Grupo de Puebla es muy astuto, es un manipulador mediático muy potente. Y claro, cuando uno habla de estos temas, a muy pocos no les gusta. Perdona que te corte, Felipe. Grupo de Puebla, algún español despistado como yo, ¿qué es? Ponle que es el 2.0 del socialismo del siglo XXI, así de fácil te lo voy a poner y resumir. Obviamente pudiéramos ampliar y hacer un debate completo entero del Grupo de Puebla, pero si lo queremos resumir muy rápido, el socialismo del siglo XXI, sumado a los amigos del Partido Socialista Español, Grupo de Puebla. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Están generando la recuperación de la región para ellos. Ellos necesitan recuperar esta región. Yo te digo, ¿qué es lo que están buscando realmente? El control que ellos necesitan sobre las economías, porque tú sabes claramente que ellos se financian del narcotráfico. Si es que ellos no tienen el poder para seguir corrompiendo, como han venido corrompiendo durante todo este tiempo, como casos como el caso de Odebrecht, como los casos de narcotráfico que se han encontrado ya en el Ecuador, en Colombia, por eso es que es tan importante para ellos también ahora recuperar lo último que les queda, que es el Ecuador, que no les va a parecer muy difícil, porque ya con el gobierno que tenemos va a ser muy fácil que regrese el correísmo. Pero Brasil era muy importante para el Grupo de Puebla recuperar. Tenían que recuperarlo sea como sea, pase lo que pase, porque es el bastión económico de la región. Cuando hablamos de economía, sí, por supuesto hubo momentos de mayor crecimiento con Lula, menor crecimiento, pero con Brasil, Bolsonaro llegó a ser la cuarta región, el cuarta potencia mundial de mayor inversión extranjera. Entonces tampoco es que estábamos diciendo que Brasil estaba quebrado y que Brasil estaba yendo mal. Inclusive Brasil durante el COVID tuvo un crecimiento mínimo comparado con el resto de países de la región. Países que todos decrecieron, menos Brasil que tenía un 0,2 de crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que quieren decir cuando dicen es que fue desastroso el manejo del COVID de Bolsonaro, fue desastroso el manejo de COVID de Trump o de AMLO en este caso? ¿Y por qué AMLO no le atacaron tanto los medios como le atacaron a los otros dos? Muy fácil. Porque los tres dijeron que había una libertad y no una obligación de las vacunas, por ponerte un ejemplo. Mientras Bolsonaro decía que no era obligatorio ponerse las vacunas, sino que dejaba la libertad, les pareció que eso era desastroso. Entonces, todo aquel que estaba en contra de que las vacunas sean obligatorias, ya se le tildó de un antivacunas, terraplanista, etcétera, etcétera, loquito, conspiracionista y todo lo que se decía de todas las personas que estaban en contra de la obligación y a favor de la libertad individual de decisión sobre su cuerpo. Porque después las feministas sí pueden decidir sobre su cuerpo, pero no podemos decidir sobre si nos ponemos o no nos ponemos una vacuna experimental. Entonces, todo este tipo de cosas que les encanta a los medios masivos apoyar, son los que prefieren a criminales en el poder, pero que sean pro LGBTIs o que sean pro vacuna obligatoria, que no les importa el récord, no les importan los récords judiciales. El vicepresidente de Bolsonaro, el vicepresidente de Lula tiene condenas de corrupción y tiene un montón de problemas judiciales. Y tiene 9 personas de su gabinete que ya tienen pasados judiciales, pero eso no nos importa. Tampoco nos importa que Petro sea un tipo de las FARC y el terrorismo, personas que asesinaron a millones y millones de colombianos. Entonces estamos pensando que lamentablemente tenemos una agrupación zombie completamente perdida, que son liberales de izquierdas, liberales del centro y progresistas, que prefieren votar por una persona que habla bonito de los derechos LGBTI, pero que no les importa que sean unos criminales y narcotraficantes. Entonces, ese para mí es realmente el problema que estamos viviendo, que está viviendo también España, que está viviendo la región, y tenemos la suerte ahora de tener una mujer tan poderosa como la primera ministra italiana, a la que ninguna feminista ni progresista le aplaudió. ¿Por qué? Porque es de extrema derecha, extrema derecha. Yo creo que es de extrema derecha porque no existe la derecha, entonces todo lo que está al otro lado de la izquierda es de extremo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estas narrativas nefastas que está ocupando la gente, ¿no? Cuando dices de la primera ministra italiana, creo que no has escuchado las declaraciones que hizo aquí en España con Vox. Yo creo que da un poquito de miedito. Le doy la palabra a Daniel, ¿vale? Y después sigo con Bruno. Adelante, Daniel. Sí, yo quiero solo rebatir lo que dijo él, ¿vale, Eugenio? Sí, no te preocupes que yo después te doy a ti la palabra. Adelante, Daniel. Sí, bueno, un poco para aterrizar la pregunta que tú decías, Eugenio, de cuáles eran los miedos o cuáles eran las motivaciones de los votantes, ¿no? Yo creo que coincidiendo con lo que han dicho Bruno y Felipe, habían dos miedos básicos, ¿no? El votante de Bolsonaro tenía miedo a la corrupción, que sin duda alguna, pues, está visualizada, está estudiada, está documentada, eso sucedió
en Brasil. Las implicaciones de Lula, pues judicialmente se dijo que al final no estaba implicado, pero hay personas que creen que en efecto sí estuvo implicado en todo ese proceso. Y ese miedo a la corrupción creo que fue fundamental para el votante de Bolsonaro, incluso mayor que la esperanza que tenía en, como bien decía Felipe, lo que para muchos fue una buena economía o una economía no tan mala dentro de Brasil, ¿no? Entonces creo que ahí estaban con el miedo y la esperanza de los votantes de Bolsonaro. Y en cuanto al tema de Lula, creo que Lula pudo captar, y fue su logro en la campaña, moderar su discurso, digamos, más radical y acercarse un poco al centro y a ese votante que tenía un miedo a Bolsonaro por el autoritarismo, ¿no? Que quizás tenía, y sucede mucho como con Trump, ¿no? Hay mucho más de expectativa que de realidad, pero sí habían cosas que hacían sentir miedo sobre un posible autoritarismo o una visión radical desde el gobierno. Entonces creo que ese miedo era otro de los factores que tenían a los votantes de Lula, y la esperanza de los votantes de Lula era regresar a esa bonanza económica que no solo se debe a un buen manejo económico, sino que también había un alto precio de materias primas que le permitió a Lula pues hacer todas las políticas sociales que en su momento realizó. Entonces creo que en esos sentimientos fue que se manejó el votante, y creo que la gran tragedia de esta elección desde mi punto de vista es que los dos tenían parte de la verdad, ¿no? Porque en efecto hubo un pasado muy corrupto en Brasil, y en efecto habían unas visiones que quizás no eran las más correctas o las más democráticas, o había un miedo real a posible populismo, autoritarismo. Entonces creo que esas dos visiones hicieron que tuviéramos un resultado tan estrecho, que al final lo que demuestra también, y creo que hay que resaltarlo también, es la capacidad política de Bolsonaro, quien hace unos meses veíamos totalmente derrotado en las encuestas, y casi estuvo a punto de ganar la elección, le faltó 1,8%, pero tuvo un resultado muy importante. Y no sé, Bruna, quizás que tiene más información y más aterrizada la campaña, si hubo quizás en Bolsonaro alguna moderación que ayudara a que quizás ese miedo bajara, no lo sé. Es una teoría mía de ese acercamiento, ¿no? Del resultado, sobre todo en la semana final. También se habla mucho del incremento del gasto público por parte del gobierno de Bolsonaro para que mucha gente pudiera votar a favor de él. Entonces creo que esos son elementos allí interesantes, y que en efecto son parte de la diatriba latinoamericana de dos movimientos que están hoy en boca, ¿no? Entonces más o menos esa es la visión que yo tengo acerca de lo que sucedió en Brasil en la reciente elección. Vale, si te parece, bueno, voy a dar la palabra a Bruna, como bien te he comentado, pero para abrir y hablando otro melón dentro del proceso electoral, ¿crees que a tu parecer hubo algún tipo de irregularidades? Se hablaba del fraude electoral en los puestos de votación, policías que subían a autobuses, ¿no? Para intentar amedrentar a posibles votantes de Lula. ¿Esto ha pasado, no ha pasado? ¿Es propaganda? Excelente. Me estás dando la palabra, ¿verdad, Eugenio? Sí, sí, adelante, Bruna. Sí, excelente punto. Pero mira, antes de ir con eso, es que quiero contestar a Daniel, pero también quiero contestar a Felipe, ¿vale? A Daniel primero, Adelante. porque si no me va, y Daniel habló ahí cosas bien importantes. Hay una cuestión muy importante, Daniel, respecto a la corrupción, ¿vale? Una cosa muy importante que es súper interesante de decir, ¿vale? Lula foi inocentado de todos os cargos que estava sendo acusados en la Suprema Corte de Justicia, ¿vale? Es muy importante decir eso, porque muchas veces se acusa eso de corrupción. Que se crea ou não se crea, porque obviamente, se algum bolsonarista me está escutando, obviamente sempre vai levar a isso, não? Há uma coisa aqui também que me parece muito importante, e logo alguém que me escuta poderá acusar-me de ser lulista, ou não teria de verdade problema em dizer que sou lulista se lo fuera, não? Ou que sou pro Lula, ou que sou lo que sou. A mim me gusta, como dizemos, trabalho com dados, pero aqui a questão que me parece muito importante son los mecanismos, que es lo que yo trabajo como politóloga, los mecanismos de transparencia, ¿vale? Durante el gobierno del PT en Brasil, se trabajaba mucho con mecanismos de transparencia en el combate a la corrupción. El gobierno Lula, y ahí sí yo soy muy crítica, durante el primero
governo Lula, o primeiro governo de Lula na presidência, estamos falando de 2002 a 2006, sobretudo durante o mensalão, que foi algo que se investigou, houve um esquema de corrupção muito importante nesse governo, que não é Odebrecht. A gente, quando acusa Lula, ou o que Lula estava sendo acusado, era Odebrecht. Meu problema com Lula nem é Odebrecht, foi um mensalão, vale? O caso de Odebrecht, que foi o que, e nem foi o que Lula foi acusado. Lula foi acusado, e me rio porque é algo super esdrúxulo. Lula foi acusado de um departamentozito super... Que se alguém fora cometer corrupção, não queria isso. E desses casos, Lula quedou completamente inocentado por la máxima Corte de Justiça do Brasil. Esse primeiro ponto. Segundo ponto, as questões de corrupção. Houve uma questão de máxima transparência durante esse governo, que é justamente o que não passou durante o governo de Bolsonaro. E aí vai a pergunta de Eugênio sobre a questão de la polícia rodoviária e a questão de impedir a gente a ir votar. Mas quero comentar isso depois, só para terminar de contestar a Daniel. Vale? De hecho, Bolsonaro, em seus últimos momentos, isso é algo que em português chamamos, em espanhol seria como pressuposto secreto, seria uma lei de orçamento secreto, que basicamente é de que algumas leis no governo Bolsonaro só pode se saber depois de determinado tempo. E aí vai a pergunta, Felipe, Daniel, quem nos escuta, se tu governo de direita ou de esquerda, porque, Felipe, me questione é nem com a direita nem com a esquerda. Eu sinceramente creio, Felipe, que há buenos governos em la derecha e na esquerda. E te vou dar um dado que quizás tu não sepa, Felipe. En el governo de México, incluso hay hoy, Felipe, en la cárcel, en Estados Unidos, uma pessoa, um personagem que se chama Garcia Luna. Investígalo, Felipe Leão, se não sepas. Garcia Luna está em la cárcel ao dia de hoje, e foi um personagem muito conhecido durante o governo do ex-presidente Felipe Calderón, e era um governo de direita, que tinha altas associações com o narcotráfico. Que te quero dizer com isso? Que há associações com o narcotráfico e há malas práticas e malos governos, seja com a direita ou seja com a esquerda. Aqui não há que fazer essas associações. E aí, a que vou com isso? Que não há que ir nem à extrema-direita, nem à extrema-esquerda, nem à direita, nem à esquerda. O que há que ver são os governos de forma general. E é isso que eu vou, a los dados concretos. E contestando já a tu pergunta, não, de las vacunas ou de las não vacunas, não, durante o governo do Brasil, a condução da pandemia, e os dados estão muito malos, se morreu quase 600 mil pessoas. ¿Vale? Mais de 600 mil pessoas. Foi uma das piores condições da pandemia no caso do Brasil. Em números absolutos. Foi um desastre a condução das políticas de saúde em Brasil. ¿Vale? Te estou falando da realidade de meu país. De hecho, se sabe que havia uma negociação de vacunas de la Pfizer e que o governo Bolsonaro simplesmente nunca contestou a essas vacunas. E é muito diferente quando tu comparas a questão do feminismo com o de la vacuna. Não tem sentido essa tua comparação, porque sabemos que o que nós outras mulheres reivindicamos com essa questão do corpo, sociologicamente não tem sentido. Quando tu pones essa questão, não tem sentido desde o âmbito sociológico, nem político, vale? E em termos de números, de dados, vale? Foi uma condução desastrosa. Incluso a própria Organização Mundial da Saúde catalogou o Brasil como uma muito mala condução, no caso da saúde. Hablo de meu país. E, só para terminar, Eugênio, o que tu dizias, del caso de Brasil, pela Polícia Rodoviária Federal, vale? Isso passou, de verdade, na região Nordeste, Daniel, Felipe e Eugênio, por primeira vez na história, durante a eleição, vale? Nunca havia passado isso, de se ser como postos de fiscalização.
E isso é proibido, porque, obviamente, para fazer com que as pessoas vayam a votar, não se pode fazer postos de fiscalização durante a eleição, ¿vale? Porque para não limitar o direito de ir e venir das pessoas em las rodovias, para que se facilite a votação e justamente o ir e venir das pessoas. Então, se estavam vendo um movimento muito atípico de policias rodoviários em las carreteras durante o domingo de la eleição. E curioso o dato, solo em la região noroeste de Brasil, que curiosamente, Eugênio, é a região donde o presidente Lula históricamente tem o maior número de votos. Em las outras regiões de Brasil, todo estava ocorrendo perfeitamente bem, não? Então, isso foi algo muito atípico, esse movimento. E estavam retendo coches, foi uma movimentação muito atípica. E isso passou, mais ou menos, relataram como 3 horas de retraso. Houve gente, obviamente, que desistiu de votar, porque se estão retendo meu coche, estão impedindo meu passo. Houve gente que insistiu, mas houve gente que desistiu de votar e se foi a sua casa, não? Em las carreteras. E, obviamente, isso é algo ilegal de fazer. E, imediatamente, o diretor do Tribunal Superior Eleitoral acionou o diretor da Polícia Rodoviária Federal para perguntar o que estava passando. Ele o chamou e ele teve que dar declarações e disse que foi algo atípico, pero que havia uma série de coisas. Enfim, foi algo que não se supo explicar que estava passando. E só uma coisa a respeito também da corrupção. A gente da família Bolsonaro que está sendo investigada por casos de corrupção, ¿vale? Também é importante deixar isso claro. Pero bien, Si te parece. ahora dejo espacio para los demás, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. Sigo con Gracias. Felipe. Adelante, Felipe. Hubo irregularidades en el proceso electoral, en la segunda vuelta de las elecciones en Brasil, el tema de lo que ha dicho ella de la policía militar, el tema de las votaciones, de las cajas electrónicas estas de votación, otros. Adelante. Bueno, sí, voy a responder eso y también responder las cosas que me estaba diciendo Bruna. Entre esas, me dice que están mal mis datos de COVID. No di ningún dato de COVID, entonces no sé de qué datos me habla. Pero lo que sí te voy a dar son los datos de crecimiento del PIB. Cuando recibe Brasil, recibe con un 1.2% en negativo, después sube a más del 2% en positivo. Durante la pandemia baja al 3.9%, que es la menor caída de toda la región. Fue el país que menos cayó durante el COVID, Brasil. Lo puedes ver en Statista. Si quieres, después te mando los links, Bruna, para que tú también los puedas investigar. Y después entrega al país también con un PIB positivo en crecimiento. Entonces, en datos económicos están ahí, no me los invento yo. Te paso los links después, Bruna, si me ayudan con tu WhatsApp. En lo demás, ya saliendo un poco del tema, vamos a lo que nos estábamos conversando acá. ¿Qué es lo que pasa durante las elecciones? Tanto como dice Bruna, que hay los temas de la policía militar, creo que nos llegaron por todos medios también lo que estaba pasando. Gente que tenía camisetas de Brasil, no pudieron votar, vimos videos de criminales que habían asesinado a personas con camisetas de Brasil y con panfletos de Bolsonaro, y en la zona norte, pues lo sabe internacionalmente todo el mundo, es una de las zonas donde mayor contacto con el narcotráfico también existe. No quiero decir que todo el mundo que vive en el norte es narcotraficante. No seamos exagerados, no vayamos a extremos, como dice Bruna, los extremos no son buenos. Estamos también hablando de los temas de derecha e izquierda, y estoy de acuerdo contigo, Bruna, en los dos lados hay corrupción. En México, da igual que seas de centro, de derecha o de izquierda, yo creo que México tiene uno de los problemas de corrupción más grandes del país, del mundo. O sea, México está infestado por narcotráfico. Tú te vas a cualquiera, al PIN, al PAN, los dos tienen problemas de vínculos con el narcotráfico. Y estoy completamente de acuerdo contigo que para ser un corrupto y un ladrón no hay necesidad de ser de derecha e izquierda, sino una persona deshonesta y sin ningún tipo de valor. En eso estamos completamente de acuerdo. Pero no vamos, y lo dije desde el principio, yo personalmente, no voy a poner en el mismo barco a las derechas de Macri, a la derecha de Piñera, a la derecha de Guillermo Lasso en el Ecuador, con las nuevas derechas que están saliendo. ¿Y a qué me refiero con nuevas derechas? Quitémosle el tildarles de derechas e izquierdas. Para mí hay algo que es mucho más grande y trascendental en este momento, y es quienes están a favor de países soberanos
y quienes están a favor de países globalizados bajo el mandato de gente como la UEF, que ahí fue muy feliz el señor Lula, porque ahí sí no tiene problemas de capitalismo, donde está involucrado la ONU, donde está involucrado el FMI, donde están involucrados presiones internacionales sobre los países. Y eso también es una realidad. Entonces, hay una guerra que es mucho más grande a nivel, y ahí tú eres politóloga y yo también tengo mi maestría en comunicación política, que es a qué le está llegando a la gente, qué es lo que la gente realmente quiere de los candidatos, ¿no es cierto? Y en este caso, mira, hablar de que hubo un fraude electoral, hay 250,000 máquinas con irregularidades que presentó el Partido Liberal, habrá que revisarlas, dicen que las máquinas más antiguas del 2019 no funcionaron, habrá que revisarlas. Yo no soy el TCE para aquí dar una decisión de si hubo o no hubo corrupción, de si hubo o no hubo fraude. Creo que está repitiendo esto, pasó en Chile, pasó en Estados Unidos, siempre hay esta duda y lamentablemente las elecciones se están volviendo de cierta forma ilegítimas ante la gente. Y la pregunta para mí es aún más amplia. ¿Existe hoy por hoy democracia o simplemente estamos jugando a ir a votar y realmente no está sirviendo de nada? Creo que hay que hacer muchas preguntas, ¿no? Te devuelvo la pregunta. Digamos, este cuestionamiento, ¿no?, de los procesos electorales venían precedidos, o sea, ha ocurrido antes del resurgimiento de las nuevas derechas o de los nuevos partidos, como comentaba. Es decir, antes de Trump había este cuestionamiento de las votaciones, antes de Bolsonaro existía este cuestionamiento del voto. Yo creo que el balotaje tradicional siempre ha habido, siempre va a haber un mal perdedor o alguien que considera que no le fue bien o que no fueron justos, siempre va a pasar. O sea, eso pasa jugando un partido de fútbol entre amigos. ¿Está llamando mal perdedor a Bolsonaro o cómo? Estoy llamando mal perdedor a quien sea. Puede ser Bolsonaro, puede ser Trump, puede ser Petro mañana, puede pasar. Yo, como he dicho, a mí, si me dices, ¿qué político te gusta de Brasil? Y yo soy mucho más a favor del hijo de Bolsonaro, de Eduardo, que personalmente de Jair, que considero que a veces, hasta para mí, que como ven, creo que soy, entre comillas, el más extremista de este lugar, tiene cosas que se le ha ido de la mano. Cuando dijo que iba a meterle un palazo a su hijo para sacarle el homosexual, eso para mí ya fue te fuiste en banda. Y así como somos críticos con un lado, pues quiero que se vea que también soy crítico de otro lado. Así como soy a favor de Trump, si me dices por quién votaría en Estados Unidos, yo iría por DeSantis y no me iría por Trump. Entonces, tenemos que entender que esto de la ilegitimidad de las elecciones, para mí, se está volviendo ya un must, como dicen los gringos, los americanos, un must en cada una de las elecciones. Y eso considero que le está quitando legitimidad a la democracia. Estamos eliminando, ¿ya?, la democracia. Estamos llevando a un punto en el que la gente ya no cree que su voto sirve para algo. Y cuando hemos convertido el balotaje en balotaje electrónico, le estamos dando aún más dudas y posibilidades, porque sabemos que por más que lo electrónico o digital parecería que es lo más seguro, personalmente considero que hoy por hoy es lo más fácil de hackear, de cambiar y de mover. En el Ecuador, Guillermo Lasso también dijo que le robaron las elecciones en el 2017 y después en estas últimas elecciones que ganó, en cambio, Yacu Pérez dijo que le robó Guillermo Lasso. Entonces, estamos en un bucle continuo de políticos diciendo que se roban las elecciones los unos a los otros. Yo creo que personalmente hay que ir a un fondo más allá, en eso, repito, coincido con Bruna, de derechas e izquierdas, y comenzar a entender qué es lo que hoy, en el siglo XXI, quiere las grandes mayorías y dejarnos ya de gobernantes que se acomodan a las cosas de moda y se convierten de la noche a la mañana en pro miles de derechos, porque ahora lo que más existe son derechos, y están olvidándose de las realidades, están olvidándose de las grandes mayorías de los campos, están olvidándose de las grandes mayorías conservadoras, están olvidándose de las familias y están permitiendo que las soberanías de las naciones sean destruidas. Esto habrá que esperar que pase en Brasil. Yo quiero esperar, no puedo decir Lula es legítimamente presidente hasta que el TC no diga, ¿saben qué? Las 250,000 pruebas que ustedes presentan no sirven de nada. Esperemos. Si es que lo dice así, pues habrá que aceptarlo. De otra forma, sí, mal perdedor. Estamos todos de acuerdo en eso y creo que hay que seguir para adelante. Ahora, lo que yo sí creo es que va a pasar en Brasil lo mismo que está pasando en los Estados Unidos. Van a venir 4 años nefastos de Lula y volverá con aún más fuerza el bolsonarismo. De eso lo firmo y en 4 años, Bruna, si quieres, nos volvemos a sentar en este lugar, si nos invita Eugenio, y vamos a estar discutiendo sobre que Bolsonaro va primero en las elecciones. Yo creo que lo que va a pasar en los Estados Unidos es que va a haber un Trump que va a volver a la presidencia,
espero yo, con vicepresidente de Santis, creo que deben juntarse. Y creo que eso es lo que pasa generalmente en la política. Es un péndulo que va de un lado al otro, es un péndulo continuo, y la polarización, eso de inventarnos de que vamos a lograr una unidad, entonces destruyamos la democracia, porque la democracia se basa en dos posiciones adversas y sobre esa conversación vamos sacando conclusiones. La gente nunca va a estar unida, al menos que haya fútbol, y a veces ni a los que les gusta el fútbol. De acuerdo. ¿Te parece? Te firmo lo dentro de 4 años, a ver si seguimos vivos y aquí. Adelante, Daniel. No, bueno, un poco para aterrizar en lo que estabas comentando, un poco del fraude electoral. Yo creo lo que he podido ver, yo soy venezolano y yo vengo de un país donde realmente hay fraudes electorales. Y a mí a veces me avergüenza un poco como ciudadano del mundo cuando cualquier político dice, porque pierde una elección, que hay fraude cuando no hay pruebas contundentes, ¿no? Y lo que parece que hay en Brasil es que no hay pruebas contundentes. Lo que se ha dicho es que hay unas máquinas que no tienen el historial real, entonces con esas no podemos comprobar que, es decir, una hilera para no decir, mira, hay unos fraudes claros, hay unas irregularidades claras y esto cambia el resultado, ¿no? Yo creo que algo muy relevante de Brasil fue el conteo de votos tan rápido que tuvo, creo que eso es muy valioso. Y creo que todas las partes, digamos, a nivel de gobernaciones, diputados, Congreso, no hay ningún reclamo relevante, al menos no lo conozco, quizás Bruna lo pueda aseverar más. Pero yo creo que es delicado cuando hablamos de fraude sin prueba. Lo mismo sucedió en Estados Unidos, no hay ninguna sola prueba de que hubo realmente un fraude, simplemente una elección que se perdió. Y estoy de acuerdo con Felipe que lo que va a pasar es que en 4 años pues va a venir otra elección y estas mismas personas que hoy hablan de fraude van a volver a participar y pues disputarán el poder allí. Yo lo que creo que hay que ser un poco, digamos, hay que entender que los actores políticos van a tener estos discursos, pero hay que analizarlos con mucho cuidado y cuando no hay pruebas, pues no hay pruebas y si hay pruebas, pues obviamente hay que atenderlas, ¿no? Y algo muy importante, es muy poco probable que la oposición pueda hacer fraude. Siempre los fraudes vienen del gobierno, vienen del poder, de quien tiene el control de la institución electoral. Entonces, eso por ese lado, ¿no? Y yo creo que más bien Bolsonaro o esa agrupación política lo que tiene es que valorar el gran resultado que tuvo, porque casi gana la elección. Después de que había sido casi declarado derrotado, pues casi gana la elección, tiene mayorías en el Congreso importante, tiene un par de gobernaciones relevantes, y lo que tiene que hacer es como toda fuerza política después que es derrotada electoralmente, recomponerse y pues ver qué fue lo que falló y qué es lo que quiere la gente para retomar el rumbo, ¿no? Ponían el caso de Estados Unidos. Todavía creo que estamos muy incipientes, pero lo que pareciera, hay que esperar cómo avanza, qué está pasando, es que el electorado de centro derecha o de derecha está un poco cansado de la polarización de Trump y está viendo en DeSantis una visión un poco más moderada sin que dejen de perder la defensa de sus valores y eso hace que sea un poco más atractivo. Falta mucho por desarrollar y hay que ver quién termina ganando esa partida. Pero lo que pudiera estar pasando, no lo sé hoy, hay que esperar un poco que avance, es que este discurso polarizante eterno está desgastando y está haciendo que el lado contrario tome al votante más moderado, lo tome a su favor y termine ganando las elecciones. Entonces creo que hay un punto importante de los votantes que está sucediendo es, quiero que defiendan mis valores, sí, quiero que los defiendan con más firmeza, sí, pero quizás hay unas formas que no están calando con todos los electorados y eso lo está tomando la otra parte de la, digamos, de la diatriba política y está ganando elecciones. Entonces la gran pregunta es, ¿queremos seguir siendo una fuerza política ruidosa pero que gane elecciones? Pero que no gane elecciones, o queremos realmente gobernar y demostrar que somos mejores que los otros, ¿no? Creo que ahí está el debate de lo que viene y la recomposición, ¿no? Creo que va a venir un proceso interesante. Yo estoy de acuerdo en que la izquierda, las izquierdas, porque son muy distintas las izquierdas que han ganado en América Latina, van a tener un proceso lógico o normal de desgaste. Y lo que viene, lo que hay que ver es qué va a pasar dentro de esas izquierdas si se componen nuevamente y si surgen nuevas derechas o otras opciones políticas de centro o incluso que no están alineadas a ningún lado que puedan captar la opción del electorado y gobernar, ¿no? Creo que ahí está el gran debate de lo que viene en América Latina y creo que lo importante es ver, y ahí coincido mucho con algo que decía Felipe, qué quiere la gente para ver si eso luego se traduce en gobiernos que realmente funcionen a la sociedad. Porque también lo que está sucediendo es que muchos de estos sectores populistas de un lado y del otro han gobernado
y una vez que está en el gobierno se deshace todo ese tigre de papel que mostraban que iban a ser diferentes, que ellos sí eran las opciones, y eso es lo que termina pasando, ¿no? Entonces hay que ver cómo se consolidan nuevas opciones políticas, sobre todo en Latinoamérica, que creo estamos en un ciclo, Eugenio, Bruna y Felipe, de los mismos. O sea, Lula fue gobernante hace cuántos años. Si vamos a Petro, ¿cuántos años ha sido político en la oposición? Y si vamos así en cada uno de los continentes, AMLO, ¿cuántos años tiene en la oposición? Es decir, es una dirigencia política que viene del establishment y que hay que ver si va a surgir una nueva opción dentro de ese establishment o anti-establishment que pueda gobernar, ¿no? Creo que es el debate muy interesante que viene en América Latina y creo que lo más importante es que los gobiernos puedan ayudar y contribuir al progreso de una región que quienes nos escuchan pueden estar de acuerdo, merece ser mucho mejor de lo que hoy es y de resolver muchos problemas que tenemos demasiados años arrastrando y que las opciones políticas parecen no resolver, ¿no? Por supuesto. Perfecto. Me ha gustado, Daniel, porque me gustaría introducir a partir de ahora, ¿no? Cómo veis el futuro, ¿no? Brasil como América Latina, pero tú lo has introducido perfectamente bien, ¿no? Me gustaría también conocer la opinión de Bruna y después seguiré con Felipe. Ajá. Eugenio, quiero retomar ese tema. De hecho, Sí. yo hice un debate sobre eso, exactamente sobre eso que estás hablando, Daniel, porque justamente yo doy clase de política exterior en la UDLAP, y justamente el debate que yo hice fue sobre geopolítica en América Latina, ¿no? Y la pregunta era esta, ¿no? ¿Cuál va a ser ahora el rumbo de Brasil en América Latina, ¿no? En términos de geopolítica. Pero antes de retomar esse debate tuyo, solo para finalizar el tema de las urnas, ¿no? Porque no me dio chance de terminar ese tema. Hay una cosa ahí que me parece súper irónica, Eugenio, Daniel y Felipe, ¿no? Que es la cuestión de los malos perdedores. Y es lo siguiente, Eugenio, fíjense qué interesante. Primera cosa, Bolsonaro questiona desde agosto o resultado. Desde agosto, Bolsonaro empieza, ele hizo uma reunião desde agosto com embaixadores para questionar a preocupação dele com as urnas eletrônicas. Desde agosto, ele está empezando com essa narrativa. A mim isso já me parece super interessante. He encontrado alguna referencia desde julio ya intentando cuestionar el Desde tema. julho, ele já empieza com essa narrativa. E sabe o que é mais curioso? Que essa narrativa, essa preocupação dele, foram essas mesmas urnas que tanto lhe preocupa que ele deu a vitória em 2018. Que curioso isso, não? As urnas que tanto lhe preocupa, pero em 2018, quando ele foi o ganador, essas urnas não lhe preocupavam tanto assim. E para terminar esse tema, fíjense vosotros que mais curioso aún, Felipe. Bolsonaro e seu partido ayer entraram com um recurso para questionar o resultado, não? Pero fíjense que curiosíssimo isso. Eles estão questionando o resultado de algumas destas urnas em la segunda volta. Pero essas mesmas urnas que eles estão questionando de la segunda volta, essas mesmíssimas urnas também estavam ativas em la primeira volta. E eles não estão questionando o resultado da primeira volta dessas urnas. Alguém poderia perguntar-se por quê? Eu lhes dou a resposta por quê. Porque foram essas urnas da primeira volta que lhes deu a vitória rotunda ao Congresso e aos deputados, sus deputados e sus congressistas. Então, que curioso, não? Que essas urnas não valem para eles na segunda volta, essas urnas que eles estão questionando, mas para a primeira volta sim valem, verdade? Porque sim elegeram a seus congressistas e a seus deputados, ou seja, que irônico isso, não? E só para contestar-te, Felipe, uma questão, porque tu dijiste assim, há que esperar se Lula realmente é o presidente legítimo. Ex-presidente legítimo. O Supremo Tribunal Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral Brasileiro, reconheceu a Lula como presidente legítimo. Aqui, ele não seria, se anula a eleição, hasta então, ele sigue sendo presidente legítimo.
Solo para dar essa aclaração, ¿vale? E para terminar isso, não creio que passará nada respeito a isso. Hoje, justamente, o Tribunal Superior Eleitoral, para contestar ayer, quando se deu esse pedido, o Tribunal Superior Eleitoral disse, ok, pero e o referente à primeira volta, porque se vosotros estão pedindo a anulação e a primeira volta, porque são as mesmas urnas, e o partido diria que iria se pronunciar sobre isso. Então, isso está em aberto. Não creio que vai passar nada com isso, a verdade. Pero hay que ver e hay que aguardar. Pero, sinceramente, não creio que vai passar nada com isso, ¿vale? Isso respeito a las urnas, para aclarar esse tema, não? Respeito ao tema de geopolítica, que me parece sumamente importante e interessante. Aqui hay que ver a tradição de Brasil, não? Brasil, creio que retomará muito forte o Mercosul, ¿vale? O Mercosul, de momento, está muito olvidado por o atual presidente Bolsonaro, não? Por o tema de Argentina. Então, nesse momento, creio que Lula vai a regressar ao tema do Mercosul. Há uma coisa aqui importante. Eu creio que esse primeiro ano de Lula vai ser muito vital para que Lula organize internamente a casa. Então, não creio que Lula se preocupará tanto com política externa, mas não se olvidará de política externa, porque, obviamente, a política externa é um eje muito importante para Lula. Sabemos que ele lhe gusta, sabemos que a política externa brasileira sempre ha sido uma clave. O Itamaraty é conhecido muito forte. O Brasil sempre ha sido muito forte em fazer política externa. E a política externa brasileira com Lula ha sido muito clave. Então, creio que Lula fortalecerá muito seus vínculos com a Argentina e com Chile, ¿vale? Creio que aí será uma arma muito importante com Chile, que não ha sido tanto quando Lula era presidente, mas aí creio que Lula fortalecerá muito os vínculos com Chile e com a Argentina. Aqui há uma coisa que eu venho discutindo muito isso em México, e meus companheiros mexicanos dizem que não, pero hay que ver. O presidente AMLO, Eugenio, tem falado desde hace el último ano sobre um tema de hacer de América Latina como uma espécie de União Europeia, em termos de integração latino-americana. Isso sempre ha sido um sonho de los latino-americanistas, não? Que ha sido um sonho, Daniel, que nunca se concretizou. Nós somos muito utópicos nesse sentido. Eu creio que a região, nesse momento, passa por desafios muito grandes. Então, creio que isso não será algo possível. Pero, não, há que dizer uma coisa. A relação entre México e Brasil ha sempre sido uma relação muito distante. É o que nós outros internacionalistas chamamos, Eugenio, de vecinos distantes, por la questão do idioma, por la questão de interesses muito distantes, não? Brasil se volteia muito mais para o Cono Sul, para a relação com os BRICS, e México, obviamente, para a questão dos Estados Unidos, o Tratado de Livre Comércio, a questão com o Pacífico, pero nesse sentido, a lo mejor se poderia haver um ponto de inflexão, pero creio que há muitos desafios, a questão econômica, por la questão de Europa, de Ucrânia, os economistas dizem que vem aí um momento de inflação muito forte. Há que esperar, pero eu creio que Daniel tem razão. Há uma questão de integração aí que pode ser muito interessante e um desafio muito importante. Pero creio que esse primeiro ano, o ano que entra, Lula se vai voltar primeiro para a questão da economia, e Lula tem, sim ou sim, e nesse ponto estou de acordo com Felipe. Não creio, Felipe, que tu e eu creio que sim nos veremos daqui a 4 anos, se Eugenio nos invita, não, para comentar outra vez mais. Se Lula tem saúde, porque também me preocupa muito a questão da saúde de Lula. Se Lula tem saúde para falar sobre sua reeleição, ¿vale? Pero não creio. Lula tem. Eu sim creio que Lula será capaz de lograr esse ponto de inflexão que Biden não foi capaz. Pero será um desafio muito grande, ¿vale? Creio que Lula será capaz de fazer esse governo.
Sinceramente, não creio que Lula entraria nesse desafio se não for capaz. Ele sabe o desafio que tem. Agora, será um governo muito difícil, e ele sabe disso. Não lo tienen fácil, ¿vale? Pero uma coisa é correta. E aí foi um pouco o que Daniel falava, Eugênio, com isso já termino. Lula está logrando ser um governo, e estou completamente de acordo com Daniel, muito moderado. E uma coisa muito interessante, e com isso prometo que encerro, Eugênio, Lula foi capaz, pongan atenção nesse nome, nesse nome, Simone Tebet, que foi candidata, é muito importante esse nome, foi candidata a presidenta, vale? Pongan atenção nesse nome, porque creio que essa mulher vai sair com todo de agora adelante. Foi candidata a presidenta e está na equipe de transição de Lula, e creio que vai compor de forma efetiva seu ministério. Foi incluso, em algum momento, chegou a estar como ministra de Bolsonaro, foi bolsonarista em algum momento, é decir, não é de esquerda, é muito de centro-direita, vale? É decir, é uma política moderada, estuvo apoiando, al final, muito fortemente a Lula, muito moderada, muito centralizadora, tem umas ideias muito buenas em sua forma de fazer política, e creio que ha sabido como nadie ter uma forma de moderar o diálogo político. Eugênio, Simone Tebet, Perfecto. creo que o futuro em termos de liderazgos femininos com Simone Tebet é uma personagem política muito interessante. De acuerdo. Y acabamos con Felipe. Adelante, Felipe. ¿Cómo ves el futuro de Brasil? Bueno, me parece interesante lo que plantea Bruna, que tanto hablaba Correa, la América bolivariana, que considero sería un desastre. Pero bueno, yo creo que hay algo más grande aún que la América bolivariana, que es la Hispanoamérica, que creo que es realmente lo que se debería llegar. Una Hispanoamérica de unidad económica. Creo que llegar a tener una unidad política, ideológica, va a ser sumamente complicado, pero sí creo que tenemos y estamos perdiendo un mercado de 800 millones de personas que pudieran fortalecer a toda Hispanoamérica. Y esas son algunas de las propuestas que inclusive Vox ha lanzado en varias veces y que creo que se debería acoger y que sería una gran acogida económicamente y un respaldo fuertísimo para la región. Eso en ese tema. Segundo, creo que lamentablemente la derecha tiene el enemigo más grande dentro de la misma derecha, que son la democracia cristiana, la democracia internacional, justamente Simone Tebet. O sea, son personas que prefieren sentarse a generar gobiernos de consenso, entre comillas, con la izquierda y con el socialismo, que apoyar lo que ellos consideran extremismo, porque realmente ellos están buscando fortalecerse. Lo más peligroso, yo siempre digo, en la política es más fácil saber con quién te enfrentas, es más fácil saber que te enfrentas con un socialista, con un conservador o con un comunista, que con los socialdemócratas que realmente se pueden sentar con quien sea, les gusta bailar con Dios y el diablo. Entonces, realmente para mí son los más peligrosos en la región. Creo que es un problema muy fuerte que tiene la política, la socialdemocracia, que no tiene ideología, que se mueve a cualquier son que le toca. Y creo que ese es el peligro más grande que tiene hoy por hoy nuestra región. ¿A qué lado van a jugar? ¿Cuáles son sus conveniencias? ¿A quiénes van a apoyar? Yo considero que lo que se viene de aquí en adelante para la región sí es una reincorporación total del socialismo del siglo XXI. Creo que están haciéndolo muy bien desde el punto de vista comunicativo, logrando gobiernos parecidos a los de Boric, donde es un gobierno que parece ser moderado, que es cercano a las empresas, que es cercano a los empresarios, que tratan de mantener la economía estable, porque saben que con una economía estable los empresarios no se les van a venir encima. Y ese modelo pues lo practicó muy bien Bolivia. Bolivia tiene, a pesar de todos los problemas que tuvieron sociales desde las tiranías de Evo Morales, económicamente Bolivia nunca tuvo problemas. Y Santa Cruz, inclusive siendo un estado autónomo, pues salió todavía más adelante. Entonces creo que han aprendido, creo que están manejando las cosas desde ese punto de vista muy bien, y lamentablemente desde el otro lado no hay unidad, no existe esa lógica de gobernar, y estoy de acuerdo con Daniel. El problema es que llegan al gobierno y no saben qué hacer.
Y eso es lo que estamos viviendo hoy por hoy en el Ecuador, un gobierno que buscó 12 años la presidencia y cuando llegó parecían niños sin cabeza, gallinas sin cabeza, no sabían qué hacer. O sea, en el Ecuador se dice gallina sin cabeza, cuando se le corta la cabeza a la gallina sigue corriendo el cuerpo. Entonces, lamentablemente, estos gobiernos, que bien la izquierda les ha dicho neoliberales, y que yo considero que algunos de estos sí son gobiernos neoliberales, lamentablemente se olvidan de algo muy importante y que la derecha debería entender, porque la derecha real y conservadora debería entender esto por simple cristianismo, y es la parte social. Se han olvidado completamente que existe un espacio mucho más grande allá de las urbanizaciones privadas, mucho más grande allá de los elitismos, de los bancos y la banca, que siempre ha sido la que ha gobernado desde la derecha, lamentablemente, en Latinoamérica. Yo estoy completamente de acuerdo y soy crítico que Latinoamérica ha tenido solo derechas elitistas, derechas que no conocen la realidad de sus pueblos, versus una izquierda que, así diferenciemos ideológicamente, sí se da el tiempo de caminar, de conocer, de entender cuáles son las realidades y las necesidades que tienen los sectores más vulnerables y pobres de América Latina. Creo que lamentablemente es la narrativa y la forma que ha convencido, que Daniel sabrá perfectamente bien cómo ha destruido Venezuela, esa narrativa socialista muy lamentable que ha permitido que hoy por hoy Venezuela esté siendo una letrina en Latinoamérica, lamentablemente. Entonces, no creo que el camino es ese. No creo que el camino es seguir fortaleciendo el socialismo del siglo XXI en nuestra región. Creo que necesitamos políticas nuevas. Creo que necesitamos comenzar a entender qué es lo que necesitamos como región para fortalecernos y que no es malo el más capitalista y que tampoco podemos andar por ahí con la hoz y hablando de comunismo y hablando de justicia social, que ya también ha demostrado ser un fracaso. Estoy de acuerdo que de aquí en adelante América Latina va a tener que tomarse un poquito más en serio la política, su economía y cómo va a enfrentarse a nuevos proyectos como el BRICS. El BRICS considero yo que va a dar una revolución desde el punto de vista económico y va a enfrentar al dólar y va a enfrentar a la OTAN y va a enfrentar a muchísimas cosas. Se pueden venir muchas cosas en este momento económicamente que van a ser muy interesantes, el desenlace de qué va a pasar en la guerra entre Rusia y Ucrania, cómo va a ir de aquí en adelante las diferencias entre los pro Unión Europea y los nuevos partidos nacionalistas de Europa. Realmente hay que ver cómo vamos a afrontar nosotros entonces como región aquello y si nos interesa solo lo económico o seguir con discursos populistas y sociales que no nos van a llevar a nada. Personalmente, por poner un ejemplo, no sé si Macri gana en Argentina, pero Macri para mí es un personaje sumamente populista y que no creo que cuando llegue al gobierno realmente va a poder sacarle del desastre que ha presentado el kirchnerismo desde el punto de vista económico y la polarización total desde el punto de vista social. Entonces yo creo que, en conclusión y un poco yo creo que estamos de acuerdo, Daniel, Bruna, y mi postura es la necesidad de un poquito más de seriedad en la política, de entender desde el punto de vista social la economía, no solo la economía como capitalismo, sino desde el punto de vista social, y cómo desde el capitalismo y no desde le saco al uno para darle al otro, vamos a lograr que nuestra región sea la potencia que puede ser, desde los recursos que tiene turísticos, ambientales y sociales. Somos muchísima gente y creo que es el momento de que las políticas comiencen a verlas de cara hacia el futuro tecnológico y económico y regional global que necesitamos enfrentar. Si os parece, ya llevamos como 1 hora y 20 así de debate, de tertulia más o menos animada. Para cerrarlo, como comentaba, me gustaría que me dejarais un titular, ¿vale? Un titular un breve de conclusión de en torno a 1 minuto. Como ya os estoy conociendo, 1 minuto, ¿vale? No os alarguéis mucho más, ¿vale? El propósito de hecho es un corte, ¿vale? Para mostrar vuestro punto de vista en el debate, ¿vale? Si os parece, voy a empezar con Daniel, ¿vale? A ver, Daniel, empiezo contigo. A ver, me dejaste la parte más difícil. No, yo concluiría que América Latina no vive una ola de izquierdas, vive una ola de cambios y esa ola de cambios pues va a derivar en distintas cosas que todavía no tenemos tan claras, ¿no? Yo creo que la región se va a enfrentar a problemas económicos y sociales relevantes, pero que los va a poder superar y eso va a ser necesario, que surja una nueva generación política o una nueva política que permita
ir más allá de los debates polarizantes que hoy está teniendo el mundo y podamos salir más adelante de lo que hoy estamos. Perfecto, Daniel, muchas gracias. Te he muteado al final. Uy. Ay, perdón. Adelante, muchas gracias, Daniel. Voy a seguir con Bruna. Adelante, Bruna. Perfecto, Bruna, muchas gracias por tu participación también esta noche. Y acabamos con Felipe. Adelante, Felipe. Bueno, yo creo que necesitamos en toda la región más pensamiento de nación y menos pensamiento de repúblicas. Las repúblicas llevan siendo fallidas, los estados son fallidos en nuestra región y comenzamos a pensar un poquito más en nación, comenzamos a pensar un poco más en el núcleo más importante que tiene Occidente, que es la familia, y combatir absolutamente todo lo que atente a ella. Creo que tenemos que comenzar a generar nuevas políticas, comenzar a generar nuevas visiones, visiones que sean más, repito, de nación y que se enfoquen menos en lo que ya hemos tenido, que desaparezcan poco a poco los partidos antiguos que, como bien decía Bruna, tanto de derecha como izquierda han sido corruptos y necesitamos gobiernos frontales, fuertes, que defiendan la familia, que defiendan la vida y que en este momento defiendan la seguridad y el control que necesita nuestra región ante el crecimiento del narco político y el narcoterrorismo que se está tomando todo Latinoamérica. Perfecto, Felipe. Muchas gracias a ti también por vuestra participación. Pues nada, lo dicho, muchas gracias a los tres por vuestra participación. A ver cómo se desarrolla los acontecimientos en Brasil y esperemos que sea favorable para la mayoría. Muchas gracias y hasta la próxima. Un saludo. A ustedes muchísimas gracias y feliz noche a todos. Gracias, un gusto. Ricardo, Muchas gracias, un gusto. Gracias. Un gusto. Bueno, lo dejamos aquí. Muchas gracias por seguirnos hasta el final. Darle me gusta y suscribiros al canal. Es algo muy, muy importante. Agradeceros que nos hayáis seguido hasta el final y escribid en comentarios qué os ha parecido el debate. Y escribidnos también vuestra opinión sobre lo que está sucediendo en Brasil y lo que creéis que ocurrirá. Seguidnos en redes sociales donde subimos contenido a diario y proponernos nuevos temas para el debate en el futuro que de verdad os escucharemos y os tendremos en cuenta. Y así el próximo lunes 28 de noviembre, a las 10 de la noche, hablaremos en un Sin Trincheras Cinema sobre la película Argentina, 1985. Os esperamos. Salud y hasta el próximo programa.